El presidente Donald Trump está rechazando la última propuesta de Irán, diciendo que no está satisfecho y advirtiendo que Teherán no ha pagado un precio lo suficientemente alto. La pregunta ahora es si esto es un regreso a la guerra o simplemente más amenazas antes de que se llegue a un acuerdo final. Manténganse atentos, Jerusalén Minute es lo que sigue. Bienvenidos de nuevo a Jerusalén Minute aquí en JNS TV. Mi nombre es Josh Hasten y estoy aquí en Jerusalén. Alex Treyman está de viaje esta semana. Él está en Estados Unidos en representación de JNS. Alex, la noticia principal aquí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los reporteros en la Casa Blanca el viernes que no está satisfecho con la última propuesta de Irán para poner fin al conflicto en curso. Vamos a ver este clip. Así que ellos quieren llegar a un acuerdo, pero yo no estoy satisfecho con eso. Así que veremos qué pasa. Irán quiere llegar a un acuerdo porque básicamente ya no les queda ejército y quieren hacer un trato, pero yo no estoy satisfecho. Ahí tienen al presidente Trump diciendo que Irán quiere llegar a un acuerdo. Él no está satisfecho con eso. Veamos qué pasa. Alex, ¿cuál es la última información sobre la situación respecto a Irán? Bueno, parece que podríamos estar encaminándonos de nuevo hacia un enfrentamiento militar con Irán y creo que hay varios factores diferentes aquí. Y número uno, ¿quién está a cargo en Irán? ¿Con quién estás negociando? ¿Quién tiene algo que ganar o que perder si Donald Trump lanza una operación militar dentro de Irán? Podría haber facciones dentro de Irán y hay múltiples facciones compitiendo por el poder y eso podría beneficiarlas si el presidente Trump lanza una campaña militar porque eso le quitaría poder a las otras facciones. Entonces tienes las facciones políticas, el presidente Pezeshkian, el ministro de Relaciones Exteriores Araghchi, el presidente del Parlamento, Ghalibaf, diferentes informes sobre que algunos de ellos están siendo removidos del equipo de negociación. Puede que Ghalibaf esté siendo removido, puede que Araghchi esté siendo removido porque está teniendo comunicaciones secretas con la Guardia Revolucionaria Islámica. Así que tienes la facción política, tienes la facción de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ellos son los que tienen las armas, ellos controlan a la población y también tienes a los fanáticos religiosos y a los ayatolás. E incluso dentro de esos tres puede haber diferentes facciones, así que no es seguro con quién estás negociando realmente. Y si no sabes con quién estás negociando, si lanzas una operación militar, eso no necesariamente empuja a la otra parte a llegar a un acuerdo, porque puede que ni siquiera estés negociando con la parte correcta. Alex, un día antes, incluso antes de revisar el plan, el presidente Trump dijo que Irán aún no ha pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo en los últimos 47 años. Quiero decir, esa es una declaración bastante fuerte por parte del presidente. Bueno, eso parece preparar el escenario para una operación militar renovada y ya sabes, pagaron el precio. No sé cuál es ese precio ni cómo se determina cuándo fue pagado. El presidente había estado hablando anteriormente sobre querer lograr objetivos específicos. Uno de esos objetivos es asegurarse de que Irán nunca vuelva a buscar armas nucleares o tenga la capacidad de desarrollarlas. El otro son los misiles balísticos. Un tercero es el uranio, lo que ellos llaman el polvo nuclear. Y mientras tanto no está claro si el presidente e Israel tienen un plan para obtener ese uranio enriquecido, ya sea mediante una operación especial o una operación militar. Recuerda, hace un par de semanas hubo este rescate de soldados en lo profundo de Irán y aparentemente se construyó una pista de aterrizaje, dicen, por el Mossad dentro del territorio iraní, muy adentro. Y algunas personas sugieren que esa pista de aterrizaje pudo haber sido la preparación para una operación especial para sacar el uranio enriquecido. Así que quieres sacar el uranio, también quieres abrir los estrechos de Hormuz. Así que tienes todas estas diferentes acciones operativas que quieres lograr. Y de nuevo, no está claro si las personas con las que estás hablando tienen el poder de cumplir realmente alguno de esos objetivos. Alex, al mismo tiempo, esta semana, el presidente Trump desestimó la necesidad de autorización del Congreso para futuras acciones militares de Estados Unidos contra Irán. Básicamente dijo que el reloj se detuvo con el alto al fuego, sin llegar a ese límite de 60 días, en el que tal vez necesitaría la aprobación del Congreso. ¿Qué opinas de esta acción del presidente Trump al decir que el reloj básicamente se detuvo ahí con el alto al fuego? Bueno, lo que tienes en Estados Unidos son facciones en ambos lados del espectro político, sin duda. Todos los demócratas de un lado que no quieren que Donald Trump tenga ningún tipo de victoria en cuanto a esta operación militar.
Recuerda que fueron los demócratas quienes estaban negociando acuerdos con Irán. Fue el presidente Obama quien firmó el JCPOA original, el acuerdo nuclear original con Irán, en el que literalmente se enviaron millones de dólares a Irán en tarimas, efectivo distribuido libremente dentro de Irán. Además del alivio de sanciones, tenías al presidente Biden que también iba a intentar llegar a algún tipo de acuerdo de alivio de sanciones con Irán. Y es el presidente Trump quien está tomando el enfoque militar para tratar con Irán, así que los demócratas no quieren que el presidente Trump lance una acción militar, no quieren que tenga éxito si lo hace, así que quieren detenerlo en seco. Así que están tratando de invocar la ley de poderes de guerra y decir que el Congreso tiene que aprobar cualquier operación militar que dure más de 60 días. El presidente Trump señaló que los presidentes anteriores no se han regido por este estándar y que este es un estándar que rara vez se utiliza. Mientras tanto, tienes un Senado republicano, la Cámara de Representantes controlada por los republicanos y han anulado el intento de los demócratas de detener la guerra. También tienes en el otro extremo del espectro a esta derecha libertaria que tampoco quiere que el presidente Trump participe en operaciones militares. Dicen que el presidente Trump se postuló específicamente para no involucrar a Estados Unidos en las llamadas guerras eternas. Ahora, en esta guerra hubo participación militar durante unas 6 semanas, o sea, menos de 60 días. El presidente Trump señaló que este alto al fuego prolongado básicamente reinicia el reloj. Él está diciendo, oye, Estoy dispuesto a terminar con la operación militar, pero si no podemos, llegar a un acuerdo negociado, entonces puede decidir que no hay otra opción más que volver a la vía militar. Creo que incluso si vuelven a un enfrentamiento militar, será algo más limitado que las 6 semanas iniciales de campaña militar que Israel y Estados Unidos lanzaron juntos a finales de febrero. Entonces, Alex, durante el fin de semana, Irán respondió a los comentarios del presidente Trump y dijeron que es probable un conflicto renovado entre Irán y Estados Unidos. Esto, según un alto oficial militar iraní, pero por supuesto están culpando a Estados Unidos por el estancamiento. La evidencia ha demostrado que Estados Unidos no está comprometido con ninguna promesa o acuerdo. Esto lo dice la AFP citando a un general de brigada de la Guardia Revolucionaria Islámica. Al mismo tiempo, el viernes, el jefe del Poder Judicial de Irán dijo que la República Islámica nunca ha rehuido las negociaciones, pero que no aceptaría la imposición de términos de paz. Entonces, Irán está respondiendo al presidente Trump. Vamos a discutir los comentarios iraníes. Bueno, ciertamente cualquier comentario anónimo citado por la AFP es un comentario interesado y no necesariamente tiene relación con la realidad. No necesariamente tiene que ver con las facciones negociadoras dentro de Irán o en Estados Unidos para ese caso. Con respecto a cómo termina esto y si ves que el presidente Trump quiere lograr algún tipo de acuerdo negociado con Irán casi a toda costa. Y solo recuerda, lo hemos hablado muchas veces, el presidente ha dicho que los iraníes nunca han ganado una guerra y nunca han perdido una negociación. El presidente de los Estados Unidos, él es el autor del arte de la negociación. Él quiere que haya un acuerdo. Entiende que los iraníes van a intentar superar en la negociación al presidente de los Estados Unidos. Así que lo que él quiere hacer es usar toda la influencia que tienen los Estados Unidos, que es la amenaza de una fuerza militar increíble y la capacidad comprobada de usar esa fuerza, que básicamente ha demostrado que Estados Unidos no es un tigre de papel y que seguirá estando dispuesto a escalar militarmente hasta que los iraníes estén de rodillas suplicando por algún tipo de acuerdo negociado. Y también reconoce que la manera de humillar al régimen iraní es hacer que acepten un acuerdo negociado, algo que ellos no quieren hacer. Ellos ven la negociación como una forma de ganar contra Estados Unidos. Así que el presidente Trump quiere cambiar esa situación. Si tiene que usar la fuerza militar para llegar a un acuerdo negociado, lo hará. Pero sí creo que él quiere que su legado sea que les ganó la negociación a los negociadores. Así que va a seguir presionando para lograr algún tipo de acuerdo, pero no va a ceder. No va a ceder en el programa nuclear, no va a ceder en el programa de misiles balísticos, no va a ceder en el uranio enriquecido que aún permanece dentro de Irán, no va a ceder en el estrecho de Hormuz.
Bien, así que ya sabes, no les está dando a los iraníes mucho margen de maniobra. Básicamente quiere que vengan de rodillas y digan, está bien, lo que quieras, lo vas a obtener y entonces vamos a llegar a un acuerdo negociado. Ahora, si consigue ese acuerdo, entonces la pregunta es, ¿cuánto vale ese acuerdo? ¿Vale siquiera el papel en el que está escrito? Porque estos tipos están en modo de supervivencia. Quien sea la facción que esté en el poder, solo están tratando de mantenerse. Así que pueden aceptar algún tipo de negociación para sobrevivir un día más, para que vuelva a entrar algo de dinero al país. Pero eso no significa necesariamente que vayan a cumplir si es que tienen alguna intención de cumplir con lo que firman y con lo que quiere Trump. Alex, una noticia más aquí sobre el presidente Trump. El presidente realmente no está contento con Alemania y la canciller Merz allá. Los informes indican que Estados Unidos está retirando 5.000 tropas estadounidenses de Alemania después de que Merz criticó la guerra con Irán, diciendo que Estados Unidos ha sido humillado y carece de estrategia. Vamos a ver este clip. Los estadounidenses claramente no tienen una estrategia, y el problema con conflictos como este siempre es que no solo tienes que entrar, también tienes que saber cómo salir de nuevo. No puedo ver cuál es la salida estratégica que los estadounidenses están eligiendo ahora, especialmente porque los iraníes obviamente están negociando con mucha habilidad, o más bien hábilmente se niegan a negociar, y dejando que los estadounidenses viajen a Islamabad solo para irse de nuevo sin ningún resultado. Toda una nación está siendo humillada por el liderazgo iraní en particular, por esos llamados dioses revolucionarios. Así que ahí tienen al presidente Trump realmente nada contento con la canciller de Alemania, Merz. Tuvo una serie de publicaciones en su red social Truth Social esta semana. El presidente Trump dice que Merz debería enfocarse en su propio país, que quiere que Irán tenga armas nucleares. ¿Qué opinamos de este posible retiro de tropas? Estamos hablando de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania. Bueno, vi un informe que el presidente publicó donde dicen que en realidad van a retirar a muchos más de 5,000 soldados. Yo creo que 5,000, estás hablando de algo así como entre 30,000 y 35,000 soldados, tropas estadounidenses estacionadas en Alemania. Sabes, una reducción de 5,000 es significativa, pero no necesariamente alteraría drásticamente la postura de las fuerzas. Sería como una reducción simbólica. El presidente Trump insinuó que podría ser mucho más de 5,000 y no es solo Alemania, aunque Alemania es la potencia número uno en Europa hoy en día. Pero ves que el presidente ha estado muy molesto con el primer ministro Starmer en el Reino Unido, con el presidente Macron en Francia, la canciller Merz en Alemania, también ha estado muy molesto con España. No está contento con Europa en general. Y la gente en Estados Unidos habla de todo el dinero que Estados Unidos le da a Israel, ¿verdad? Hablan de los 3.8 mil millones de dólares al año, el memorando de entendimiento de 38 mil millones de dólares. ¿Cuánto dinero gasta Estados Unidos al año en tener entre 5,000 o 35,000 soldados estacionados en Alemania? Y Alemania es una potencia mundial y los europeos deberían poder defenderse por sí mismos. Es el dinero de Estados Unidos el que se invierte en la OTAN y en todas estas bases estadounidenses en Europa. Es muy caro. Estás hablando de muchísimo más dinero del que Israel recibe de Estados Unidos por órdenes de magnitud. Y aún así, la gente solo se enfoca en el dinero que va a Israel cuando, a fin de cuentas, es Israel quien va codo a codo con Estados Unidos. Israel nunca habla mal de la política estadounidense, a menos que sea una política que sea directamente antagónica a las políticas de Israel. Y aquí tienes a la canciller Merz, ya sabes que estuvo en la Casa Blanca hace apenas 2 meses sentada junto al presidente Trump, y él pensó, y el presidente Trump dijo cosas agradables sobre Merz cuando estuvo allí, y pensó que tal vez, ya sabes, estos dos países están alineados. Tal vez Merz iba a ser mejor que un predecesor como Angela Merkel, pero parece que el presidente realmente no está impresionado ahora con ninguna de las declaraciones que salen de Alemania, Francia, Reino Unido, España, casi de cualquier otro lugar del continente europeo. Alex, pasando a lo que está sucediendo aquí en Israel, el primer ministro Netanyahu convocará a su gabinete de seguridad en cualquier momento para discutir la situación con Irán, la posible reanudación de la guerra con Irán y también Gaza. Israel no está contento en este momento, además está diciendo públicamente que se niegan a desarmarse.
Sabemos que esa era una de las cláusulas del acuerdo, creo que era parte de la segunda fase, que Hamás debe desarmarse, y ellos están diciendo abiertamente que no entregarán sus armas. Aquí hay una cita de una fuente israelí que dice que Hamás no está cumpliendo con el acuerdo de desarme. Así que algunas voces que escuché esta mañana en la radio israelí decían que ahora podría ser el momento para que Israel ataque con dureza a Hamás y acabe con lo que queda de Hamás. Porque las cosas no están avanzando en cuanto a la siguiente fase del acuerdo de alto el fuego con Hamás. Todo lo que has visto es que has estado luchando. Israel ha estado librando una campaña por etapas contra Irán y todos sus grupos terroristas aliados. Eso comenzó claramente, obviamente, el 7 de octubre con el ataque de Hamás a Israel, y luego Israel respondió dentro de la Franja de Gaza y toda la operación militar allí. Pero hemos visto eso en cierto momento. Después de que se lograron avances en Gaza, el tema gazatí se dejó en pausa, mientras Israel comenzó a tratar más seriamente con Hezbolá en el sur del Líbano. Y luego ese tema también se congeló y parecía que estos dos frentes básicamente seguían a baja intensidad. Y luego tuviste la operación Furia Épica y León Rugiente en Irán. Hubo 6 semanas de guerra ahí. Luego tuviste el frente libanés, el frente de Hezbolá, que se volvió a abrir en Israel, ahora en un alto al fuego, pero no realmente en un alto al fuego. Estás en un alto al fuego en Gaza, pero no en un alto al fuego total. Estás en un alto al fuego con Irán, pero tampoco exactamente en un alto al fuego ahí. Así que realmente podrías tener una escalada en cualquiera de los 3 frentes en este momento. Ahora mismo parece que el frente de Hezbolá es el más activo, aunque se supone que hay un alto al fuego. Yo diría que ahí, sabes, la semana pasada y la anterior estábamos hablando sobre negociaciones históricas entre Israel y Líbano. No parece que haya habido ningún avance en ese frente. Y así, mientras eso se mantiene en segundo plano y sin saber qué va a pasar con Irán, existe la posibilidad de que Israel ahora pueda volver a entrar en Gaza. La gran pregunta es si Israel debería volver a entrar en la franja de Gaza. Ciertamente, Hamás no está cumpliendo lo que acordó hacer como parte de esos 20 puntos que aceptaron con el alto al fuego. Y de nuevo, esta es una política de supervivencia para Hamás, ¿verdad? Aceptar cualquier cosa para que Israel deje de luchar. Bien, entonces lo aceptaron. Aceptaron desarmarse, que la franja de Gaza sea desmilitarizada si Israel se retira. Ahora, lo que hizo Israel, que creo que fue un gran logro, fue decir, bueno, no nos vamos a retirar por completo, nos vamos a retirar hasta la mitad y vamos a mantener el control sobre el 53% de Gaza, y no vamos a retirarnos más a menos que haya una reconstrucción, a menos que haya, una desmilitarización y el desarme de Hezbolá, y no va a haber ninguna reconstrucción en ninguna parte de la franja de Gaza mientras Hamás siga ahí. Ahora, Israel podría simplemente decir, ¿sabes qué? Si no quieren desarmarse y no quieren desmilitarizar la franja, así que simplemente mantendremos esta posición que tenemos, que es una posición de fuerza, una posición que evita que cualquier comunidad dentro de Israel se vea afectada por lo que está pasando en Gaza, y simplemente dejar que Hamás y los gazatíes se queden en el 47% de la franja que controlan. Israel podría entrar, podrían renovar la operación militar, podrían empezar a intentar atacar a los operativos de Hezbolá. Pero ¿cómo opera Hezbolá dentro de la franja? Bueno, ya sabes, su control es sobre la gente con ametralladoras. ¿Y qué hacen? Se esconden en túneles, se esconden entre la población civil, se esconden en escuelas, se esconden en mezquitas, se esconden en hospitales. Así que si Israel va a regresar ahí para intentar incautar las armas restantes, los RPGs, destruir los túneles que quedan, van a empezar a tener tiroteos dentro de los centros de población. O sea, no quiero llamarlas ciudades. Podría haber campamentos de tiendas de campaña, pero tendrán que lidiar con lo que la comunidad internacional va a llamar civiles inocentes, que básicamente estarán sirviendo de cobertura para los operativos de Hamás. Así que van a empezar a reportar otra vez que civiles palestinos inocentes están siendo asesinados, que niños están siendo asesinados, lo cual se va a ver terrible para Israel y la comunidad internacional. Y también es probable que las tropas puedan salir heridas. Entonces, ¿vale la pena sufrir bajas de tropas para deshacerse de las armas que Hamás tiene? ¿Vale la pena la condena internacional? En este momento hay un statu quo e Israel no está recibiendo demasiada atención por mantener el statu quo tal como está.
Sin mencionar que tal vez los gazatíes y Hamás deberían perder la tierra que ahora controla Israel. Entonces, si Israel avanzara y eliminara a Hamás de una vez por todas, lo cual tendría un costo tremendo, el costo diplomático, el costo de las vidas de los soldados israelíes que podrían perderse, tendrían entonces que retirarse del territorio. Quizás sea mejor para Israel quedarse en la posición en la que están ahora. Todos estos son los diferentes tipos de cálculos que se deben hacer. Y no olvidemos que todos estos cálculos se están haciendo al borde de una elección israelí. Así que cómo se desarrollan estas decisiones y cómo esas decisiones y la manera en que se desarrollan son internalizadas por la comunidad israelí. Podría ser el final del mandato de Netanyahu o el movimiento que lo lleve de regreso al cargo por otros 4 años. Así que hay muchas piezas en movimiento: Gaza, Líbano, Irán, elecciones, todas interactuando entre sí. Y Netanyahu, diría yo, ha navegado por todas las diferentes consideraciones de las distintas administraciones estadounidenses: el inicio de la administración de Biden, luego Trump, Gaza, Hamas, Hezbollah, Líbano, Irán, los hutíes. Realmente lo ha intentado de manera magistral. Ha intentado navegar magistralmente a través de todas estas situaciones tan complicadas. Y claramente el trabajo no está terminado. Alex, con todas esas piezas en movimiento que acabas de describir en todos los frentes, Gaza, Hezbollah, Líbano, Irán, no hay duda de que Israel se está armando militarmente para lo que pueda venir después. 2 barcos de carga atracaron en los puertos de Ashdod y Haifa esta semana, entregando 6.500 toneladas de municiones y equipo militar en un lapso de 24 horas. Este es equipo militar proveniente de Estados Unidos, de sus proveedores alrededor del mundo. De nuevo, no puedo decir con certeza qué tiene planeado Israel, a qué frente van a ir estas armas, si es que realmente van a ir. Pero Israel ciertamente se está preparando para lo que pueda venir, y en este caso, militarmente. Bueno, Israel tiene que prepararse para la próxima guerra, sea cuando sea. Esa guerra podría ser la próxima semana, ¿de acuerdo? Y hay una gran posibilidad. Podrías estar en guerra con Irán la próxima semana o dentro de la próxima semana. Podrías estar en una gran operación terrestre en Líbano dentro de la próxima semana. Podrías estar en una gran guerra en Gaza otra vez dentro de la próxima semana o 2 semanas. Está bien, así que eso está claro. Y podrías estar en una gran guerra en los 3 frentes. Todo podría estallar de nuevo. Está bien, eso es posible. Al mismo tiempo, también es posible que, como dije, la situación en Gaza pueda permanecer como está sin otra operación terrestre. Podrías estar avanzando hacia algún tipo de acuerdo negociado y una pausa en las principales hostilidades en Líbano. Y el presidente Trump podría decidir que no le conviene a nadie volver a un conflicto militar con Irán. Pero estas entregas que se están haciendo a Israel son fundamentales para la fuerza y estabilidad a largo plazo de Israel. Estás en una situación con Estados Unidos en este momento donde tienes al presidente más pro-Israel que podrías tener, tienes al secretario de Estado más pro-Israel que podrías tener, tienes al secretario de Defensa más pro-Israel que podrías tener. Y si haces cuentas y ves la situación en ambos lados del espectro político, ambos a la derecha del presidente, llámalo como quieras, como woke, ¿verdad? Este libertario aislacionista, ¿verdad? O el Partido Demócrata que acaba de tener a 40 senadores votando, no solo para bloquear la ayuda militar a Israel, sino para bloquear la venta de armas a Israel, diciendo, ni siquiera queremos que Israel nos compre armas. Bien, ¿qué significa eso? Significa que Israel tiene que encontrar la manera de desarrollar su propia capacidad de fabricación de armas, pero en el corto plazo inmediato, abastecerse tanto como sea posible. Consigue tantas armas como puedas comprar de Estados Unidos en este momento, y esta amenaza de guerra, estando todavía en medio de una guerra, antes de que todos los frentes se hayan cerrado oficialmente de una vez por todas, es la oportunidad perfecta para abastecerse lo más posible. Así que eso es lo que estás viendo que sucede. De hecho, esto está poniendo a Israel en una posición muy, muy fuerte, no solo para potencialmente reanudar un conflicto de inmediato con Irán y sus milicias terroristas aliadas, sino también para crear una disuasión israelí contra cualquier otra facción. Más adelante, ya sea Turquía, ya sea Egipto, quien sea en el futuro, ya sea Al-Shara y sus facciones, Siria, quien sea que pueda ser, Israel no necesariamente va a estar en un vecindario seguro, incluso después de que Irán y sus milicias aliadas sean eliminados. Así que tienes que abastecerte, tienes que ser fuerte.
E Israel está haciendo eso tan rápido como puede, mientras que por otro lado trata de averiguar cómo construir la capacidad para abastecerse a sí mismo en el futuro, porque nunca sabes si vas a poder depender de Estados Unidos después de que este presidente deje el cargo. Absolutamente, Alex. Ahora quiero que pongamos nuestra atención en la situación con Líbano en la frontera norte de Israel. La Embajada de Estados Unidos en Beirut este pasado jueves pidió un diálogo directo entre Líbano e Israel, diciendo que la tierra de los cedros, es decir, Líbano, enfrenta una oportunidad histórica para recuperar su soberanía y moldear su futuro. Así que tienes eso por un lado. Aún así, hemos tenido las discusiones entre Israel y Líbano en Estados Unidos durante las últimas semanas, pero al mismo tiempo, los hechos sobre el terreno en cuanto a que Hezbolá ataca a Israel e Israel responde. Técnicamente, estamos en un alto el fuego. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que los soldados han descubierto más de 7.500 armas de Hezbolá en el sur del Líbano. Hezbolá está lanzando cohetes y drones explosivos casi todo el tiempo durante este llamado alto el fuego, al cual Hezbolá de todos modos no se adhiere. El viernes, las fuerzas de defensa de Israel eliminaron a terroristas de Hezbolá que se acercaban a las tropas en el sur del Líbano, desmantelando más de 50 sitios de infraestructura de Hezbolá. Así que, incluso con el supuesto alto el fuego en vigor, hay mucha acción casi todo el tiempo entre Israel y esa organización terrorista, Hezbolá, en el sur del Líbano. Bueno, hay un buen argumento para decir que el presidente Trump presionó a Israel para que aceptara un alto el fuego en el sur del Líbano antes de que sintieran que estaban listos para aceptarlo, lo que significa que había más inteligencia sobre más objetivos y más capacidades para debilitar a Hezbollah. Ahora el presidente tiene razón, e Israel también lo ha identificado, que realmente tienes una oportunidad histórica con una Hezbollah debilitada de llegar a algún tipo de acuerdo negociado con el gobierno de Líbano. E Israel ha sido muy claro en que el gobierno de Líbano no es el enemigo de Israel. Hezbollah es el enemigo de Israel. Hezbollah también es el enemigo del gobierno libanés. Si Hezbollah no estuviera ahí, Líbano podría avanzar fácilmente hacia algún tipo de normalización negociada con Israel. Por supuesto, ya que el debilitamiento de Hezbollah ha permitido esta oportunidad, y así Hezbollah, que al verse disminuido, ha dado oportunidad para esta negociación. Aunque están disminuidos, no están completamente fuera. Así que van a seguir intentando socavar estas negociaciones disparando contra Israel. Y cuando disparan contra Israel, ¿qué van a hacer Israel? Israel va a responder con fuego. Cuando Israel responde, lo que espera Hezbollah es que el gobierno libanés se moleste. Pero mientras tanto, cuanto más Israel sigue debilitando a Hezbollah, mayor es el servicio que en realidad le están haciendo a largo plazo al pueblo libanés y al gobierno libanés, aunque no necesariamente parezca así a corto plazo. Eliminar a Hezbollah será en beneficio de toda la región y ante todo del pueblo libanés. La otra parte de esto es que hay una nueva definición de alto el fuego, ¿de acuerdo? Porque alto el fuego significa que los enemigos de los grupos terroristas respaldados por Irán podrían disparar un poco, pero no van a atacar con toda su fuerza a Israel. E Israel va a realizar operaciones selectivas. Vimos que el presidente dijo que le había pedido a Israel que no destruyera edificios completos, que tal vez se lo tomara con un poco más de calma. ¿Sabes? Esto es simplemente pura palabrería, ¿no? El presidente entiende que es del interés de todos que Israel siga debilitando a Hezbollah. Y con suerte, al final de esto habrá algún tipo de acuerdo negociado muy histórico, pero solo cuando el trabajo esté hecho y solo una vez. Hezbollah ya no podrá tener el poder para realmente secuestrar al gobierno libanés y al pueblo libanés y también para amenazar a Israel. Alex, regresemos a Gaza si podemos. El pasado jueves, 175 personas que dicen ser activistas, ni siquiera los llamaría activistas. Yo los llamaría enemigos de Israel, criminales, fiesteros. Eso es lo que realmente son, buscando pasar un buen rato a bordo de 22 barcos como parte de esta flotilla hacia Gaza, alegando que estaban ahí para distribuir ayuda. Fueron detenidos por el ejército israelí cerca de la isla de Creta. Según el último informe, 2 de los líderes de este grupo fueron llevados a Israel hoy para ser interrogados.
El embajador Mike Huckabee llamó a esto el crucero del condón, y la razón es porque cuando las tropas de las fuerzas de defensa de Israel, los marineros, subieron a los barcos, vieron condones que estaban siendo distribuidos a la gente ahí, drogas fuertes. O sea, esto es un crucero de fiesta, eso es realmente lo que es, disfrazado como una especie de operación humanitaria, con Mike Huckabee diciendo que son idiotas útiles. Los barcos están llenos de idiotas útiles diciendo que esto es un montaje. Y quizás lo más importante, este es un evento, una flotilla patrocinada por Hamas. Pero la Marina israelí está incautando todos los barcos y arrestando a los líderes. Veremos cómo estas personas, supongo, recibirán un sándwich y eventualmente serán enviadas de regreso a casa, pero eso es lo que estamos viendo aquí. Y por supuesto, Israel es el que termina siendo cuestionado. Hemos visto esto una y otra vez, acusaciones de que Israel no está actuando, que está violando el derecho internacional, incautando estos barcos, lo cual es absolutamente falso. Pero es un gran espectáculo mediático alrededor de la situación en Gaza con este crucero del condón. Me gusta ese nombre. La flotilla de la ley es un final emocionante. ¿Qué vamos a decir aquí? Ellos usarán cualquier espectáculo, cualquier truco que puedan para tratar de dañar a Israel diplomáticamente. Creo que Israel hizo un gran trabajo aquí. Cada vez son más hábiles para recopilar información, usar drones e interceptar estas flotillas con mucha facilidad. No les están permitiendo acercarse a las aguas internacionales de Israel. Y esta es la Marina israelí haciendo un gran trabajo aquí para evitar el espectáculo. Absolutamente. Seríamos negligentes si no mencionáramos este crucero, el barco del amor, como lo llamas ahí, con estos anti-israelíes y antisemitas tratando de quedarse a bordo. Nos perdimos a Greta. Ella estuvo aquí, ella no estuvo en este, tal vez en el próximo. Estoy seguro de que nunca dejarán de hacer sus tonterías, pero echemos un vistazo a la política interna aquí en Israel durante la última semana. Tuvimos a los ex primeros ministros Naftali Bennett y Yair Lapid anunciando que fusionaban sus partidos en una lista conjunta llamada Bayachad, o Juntos para unificar a la oposición centrista y desafiar al primer ministro Benjamín Netanyahu. Así que ahí tienes a los dos ex primeros ministros uniéndose una vez más. Todavía no está claro quién más se va a unir al liderazgo de ese partido. Pero, ¿qué podemos pensar de este intento de derrocar al gobierno actual aquí en Israel? Bueno, eso lo vemos. Debo decir que, para ser justos, sería derrocarlo mediante elecciones formando este partido. Correcto, es una maniobra electoral. Y dicen en Israel, Pam Shlishi Glida, la tercera vez helado. En americano e inglés dirías la tercera es la vencida. En 2013, el primer ministro Netanyahu ganó una victoria electoral y Naftali Bennett se postulaba como líder en ese momento del partido derechista Yamina. Y en lugar de formar un gobierno de derecha con los partidos religiosos, lo que hizo Bennett fue que conspiró con Yair Lapid del partido Yesh Atid, que realmente apareció en escena en esa elección por primera vez. Y dijo, dijo Bennett, la única manera en que voy a entrar al gobierno es si traes a Lapid junto conmigo. Y eso fue lo que pasó. Netanyahu no fue con sus socios naturales porque necesitaba a Bennett y sus pocos votos. Y así fue como llegó Lapid. Y Yair Lapid en ese momento se convirtió en ministro de Finanzas, lo cual fue una jugada de Netanyahu porque Lapid realmente no tenía credenciales para ser ministro de Finanzas, pero eso fue lo que pasó en ese entonces y eso formó a Netanyahu. Eso obligó a Netanyahu a formar un gobierno menos favorable que incluía elementos de izquierda y luego lo vimos de nuevo en el último ciclo electoral. Supongo que estamos hablando de hace poco más de 4 o 5 años donde Bennett se postuló por la derecha y luego, en lugar de sentarse con Netanyahu, cuyo partido tenía 30 escaños, una ventaja de 3 escaños sobre Yesh Atid, que era el segundo partido más grande con 17 escaños, Bennett conspiró con Lapid para convertirse en primer ministro y en ese momento Bennett tenía el 5% del voto popular y aceptó, diría yo que de manera muy egoísta, convertirse en primer ministro, usando el medio mandato de Yair Lapid después de que el parlamento impidió que Netanyahu cruzara ese umbral. Tenían 59 escaños.
y bloquearon a Netanyahu para que no pudiera formar un gobierno. Y así fue como Bennett se convirtió en primer ministro. Cuando Bennett hizo eso, lo que hizo fue postularse con una plataforma de partido de derecha y así tomó votos que provenían del ala derecha del público israelí. Les prometió que nunca se sentaría con Lapid en un acuerdo de rotación. Incluso firmó un documento en televisión en vivo diciendo que no se sentaría en ningún tipo de acuerdo de rotación con Yair Lapid y luego, efectivamente, después de las elecciones, eso fue lo que Bennett hizo, así que tomó votos de la derecha y los llevó a la izquierda y cuando formó ese gobierno junto con Lapid, incluyó a todos los miembros de izquierda del Parlamento y también incluyó por primera vez en la historia de Israel a un partido árabe antisionista. Y eso significó que el Likud quedó fuera, que los sionistas religiosos quedaron fuera, que la derecha religiosa quedó fuera. Así que Bennett tomó sus pocos votos de derecha y se confabuló con toda la izquierda para sacar a Netanyahu del poder. Ahora, lo que Bennett está haciendo ahora, creo que en realidad es un servicio tremendo porque ha estado diciendo por todos lados que es de derecha. De hecho, dice que es más de derecha que Netanyahu. Pero él está diciendo desde el principio no solo que se sentaría con Lapid, sino que va a postularse junto con Lapid, lo que significa que cualquiera que creyera que Bennett era realmente de derecha no va a votar por él. Ya no va a poder quitarle escaños a la derecha porque la derecha se siente muy traicionada por Naftali Bennett, por lo que Bennett ha hecho muchas veces en el pasado, que es tomar votos de la derecha y moverse hacia la izquierda. Ahora, mientras tanto, las encuestas muestran que Bennett podría obtener hasta 20 o 25 escaños en una elección. Mi predicción aquí es que a medida que nos acerquemos más y más a las elecciones, la posición de Bennett en las encuestas va a caer dramáticamente. Mientras tanto, Shulmo Filber, la encuesta del Canal 14, muestra que Bennett no tiene ni de cerca tantos escaños como la encuesta del Canal 12, la encuesta de izquierda. Toda la izquierda quiere que Bennett sea el primer ministro porque eso significa que Netanyahu no lo es. La izquierda entiende que no tiene suficientes votos para tomar el control del gobierno, que la única manera de conseguir a alguien que no sea Netanyahu tiene que ser de la derecha, así que esperan que Naftali Bennett sea su hombre porque él está dispuesto a sentarse con ellos. Pero de nuevo, en este punto Bennett no va a traer ningún voto de la derecha, ningún número significativo de votos de la derecha a la oposición. Así que ya sabes, la tercera es la vencida aquí. No creo que vaya a lograr lo que Bennett o Lapid querían hacer, pero ya sabes, solo tendremos que esperar y ver cómo se acomodan las cosas después de la elección. Así que voy a señalar eso para cuando finalmente lleguen las elecciones, ya sea en octubre o antes. Tu predicción de que el partido de Naftali Bennett iba a perder escaños en cuanto al número previsto de escaños en la Knesset. Así que vamos a tener que revisar eso, volver al video, pero quiero hablar de esta guerra en Twitter entre Ucrania e Israel en este momento. La semana pasada, el presidente ucraniano acusó a Israel en X de aceptar grano robado de Rusia. No tuvo ninguna consulta diplomática. No abordó el tema en privado ni llamó a sus socios aquí en Israel para discutir la situación. Recurrió a Twitter y el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Tsar, respondió diciendo que uno esperaría la presentación de una solicitud legal antes de tuitear para llegar al fondo de esto. ¿Qué sabemos sobre este ataque ucraniano, diría yo, contra Israel en relación con el posible grano robado por Rusia? O sea, ¿por qué siquiera estamos hablando de esto? ¿Cuál es la historia aquí? Por cierto, nuestro amigo Eugene Kontorovich, un experto en derecho internacional, dijo que Ucrania no le dijo nada a Turquía ni a ninguno de los otros países de la Unión Europea en cuanto a, supongo, recibir bienes de Rusia. Ucrania simplemente y exclusivamente se enfocó en Israel con estas acusaciones, de verdad. Correcto, exactamente. Así que básicamente Rusia está ocupando partes de Ucrania. Ucrania es muy rica en trigo. De hecho, Israel importa sorprendentemente mucho de su trigo desde Ucrania. Y así que esta es la segunda vez en el último, creo, año más o menos, tal vez en los últimos 2 años que Ucrania está sugiriendo eso. Un barco que según ellos lleva lo que considerarían grano robado ha llegado al puerto de Haifa. Ya sabes, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Tsar, está diciendo, ya sabes, ¿cuál es tu prueba de que este grano es robado? ¿Y por qué estas conversaciones están ocurriendo primero y ante todo en los medios y en las redes sociales en lugar de a través de canales diplomáticos?
Mientras tanto, como Eugene Kontorovich y otros señalaban, los barcos de estas zonas han estado yendo por todo el mundo, y el único país que parece ser señalado aquí es Israel. Y creo que Kontorovich continuó diciendo además que él sugiere eso. La razón por la que Ucrania en realidad está señalando a Israel es para darle a los europeos un pretexto para pedir sanciones contra Israel, que es algo que los europeos quieren hacer. Así que creo que necesitamos aprender un poco más sobre lo que realmente está pasando aquí. ¿Cuál es la origen de este grano? ¿Quiénes son los vendedores de este grano? Los vendedores de estos granos están vendiendo a otros países. Se ha señalado a otros países qué hay realmente detrás de esto. Y no estoy seguro de si vamos a aprender más sobre esto en las próximas semanas. Podría ser que esta sea una de esas historias que simplemente pase a segundo plano en el ciclo noticioso, como sucedió la primera vez que se mencionó esto hace 2 años, o podríamos estar ante algún tipo de incidente diplomático importante. Mi instinto aquí es que probablemente no vamos a escuchar mucho más sobre esto en las próximas semanas. Mantente atento a eso. Y Alex, antes de irnos, un último tema aquí. Desafortunadamente, una vez más se demuestra que realmente no es seguro ser judío en ninguna parte del mundo. Desafortunadamente, debido a la realidad en la que vivimos, en esta loca realidad en la que fuimos atacados el 7 de octubre, y aún así, gran parte de la comunidad mundial se vuelve en contra de Israel, en contra del pueblo judío. Y me refiero específicamente a un ataque terrorista en Golders Green, Londres, que ocurrió este pasado miércoles. 2 personas, un hombre de 76 años y otro de 34 años, 2 judíos, fueron apuñalados en un ataque terrorista en Londres. El presidente israelí Isaac Herzog dijo que está horrorizado por otro ataque violento contra judíos a plena luz del día en las calles de Londres. Alex, hemos visto esto una y otra vez. Washington, Londres y en todos los lugares intermedios realmente donde los judíos visiblemente identificables como judíos están siendo atacados, puedes ver que llevan kipás, puedes ver que son judíos y están siendo atacados en todo el mundo. Bueno, hay alrededor de 250,000 judíos viviendo en Inglaterra y los judíos británicos con los que hablo se sienten mucho menos seguros como judíos viviendo en Gran Bretaña que en años anteriores y ciertamente que en décadas anteriores. Y creo que Israel se va a estar preparando para una gran afluencia. Israel ha tenido estas oleadas de inmigración. Tuvimos oleadas de inmigración de las naciones de la ex Unión Soviética a finales de los 80 y en los 90. A lo largo de los años ha habido una gran inmigración desde Francia, aunque todavía hay una comunidad francesa muy grande en Francia. Hay muchos, tal vez de una cuarta parte a la mitad de todos los judíos franceses ya han venido a Israel. No has visto tantos. Quiero decir, aunque tenemos un puñado de judíos británicos trabajando en JNS, pero creo que vas a empezar a ver un número creciente de judíos del Reino Unido emigrar a Israel porque ya no es seguro. El gobierno no está haciendo lo necesario para proteger a la comunidad judía allá. Hay muchos judíos que acusan, y el gobierno de Israel también acusa, que el gobierno británico no está haciendo lo necesario. Cuando permiten estas protestas pro-palestinas en las calles de Londres, cuando permiten las consignas de del río al mar, Palestina será libre. Estas protestas están conduciendo a la violencia. Algunas personas lo llaman una incitación a la violencia. No sé si es una incitación directa a la violencia contra los judíos en el Reino Unido, pero eso es lo que está pasando. Y ya no hay forma de suavizarlo. Muchos judíos, ya sea en Leeds, en Manchester o en Londres, simplemente no se sienten seguros. Ha habido numerosos ataques contra judíos, contra instituciones judías, contra sinagogas. Y al final creo de nuevo que muchos miembros de esta comunidad se van a dar cuenta de que ya no es seguro y que es momento de empacar e irse a Israel. Entonces, Alex, eso es el Reino Unido. Pero déjame preguntarte esto antes de irnos. ¿Te sientes seguro en Estados Unidos en este momento? Estás de visita en Estados Unidos y se nota que eres judío. ¿Eres un poco más cauteloso que en visitas anteriores? ¿O crees que todo está bastante seguro y te sientes confiado en este momento? Bueno, sabes, acabo de aterrizar hace unas horas aquí en Boston y pronto estaré en Nueva York, en Filadelfia y en Nueva Jersey.
Sabes, creo que muchos judíos están diciendo que no quieren usar una kipá en la cabeza en las calles de Manhattan y ciertamente tampoco en el metro. Soy el tipo de persona que siempre usa una gorra de béisbol o una gorra, no necesariamente porque esté tratando de ocultar mi judaísmo, sino porque desde que era niño, incluso antes de usar una kipá, siempre usaba una gorra. Simplemente me gusta usar sombreros. Siempre lo he hecho y sigo haciéndolo. Y también, ya sabes, me gusta moverme de incógnito en general. Sabes, así que personalmente no me he sentido realmente inseguro, pero hay una combinación de, por un lado, antisemitismo en Nueva York. Por otro lado, también está el aumento de personas sin hogar. Ves en las calles, especialmente en las ciudades, cada vez más personas con enfermedades mentales en las calles. Así que a veces está motivado por el antisemitismo, a veces es simplemente que ves que la delincuencia violenta está aumentando en las ciudades y normalmente hay una correlación entre la delincuencia violenta y el antisemitismo. Parece que aumentan juntos. Muchos judíos, ya sabes, sienten que los días de gloria de la comunidad judía estadounidense ya quedaron atrás y la situación quizá no sea tan mala como en el Reino Unido o en París, pero no es lo que era antes. Ya empieza a sentirse mal. Y la gente está culpando a Israel por eso, y creo que eso es absurdo. Honestamente sí lo creo, no creo que tenga nada que ver con eso. A la gente no le importa lo que pasa en otros países. Veamos, mencionaste en la nota anterior, mencionamos el grano ruso en Ucrania. La gente en Estados Unidos no está matando ni atacando a rusos en las calles por lo que Rusia hizo en Ucrania. En el Reino Unido la gente no ataca a los rusos por las acciones de Vladimir Putin. Es solo cuando se trata de judíos que la gente empieza a decir, bueno, tenemos que atacar a los judíos. Y luego dicen, por las acciones de Benjamín Netanyahu, ¿verdad? Como si dijeran, yo no soy antisemita, no estoy en contra de Israel, solo estoy en contra del gobierno de Netanyahu. Bueno, si estás en contra del gobierno de un país extranjero, eso no significa que atacarías a personas que tienen la misma religión que el primer ministro de ese país solo porque no te gusta ese primer ministro. Es antisemitismo puro y simple, y desafortunadamente sí, el antisemitismo está creciendo. Cada encuesta, cada sondeo, cada investigación que sale demuestra que el antisemitismo en Estados Unidos está creciendo. La cantidad de seguridad que se necesita ahora alrededor de las instituciones judías es simplemente no hay suficiente dinero para proteger todas las instituciones judías que necesitan protección aquí. Es una situación muy, muy triste. Por ejemplo, ¿no ves que las iglesias necesiten el tipo de seguridad que necesita una institución judía? ¿No ves que una escuela católica necesite el mismo tipo de seguridad que una escuela pública judía necesita en Estados Unidos? Así que sí, definitivamente el antisemitismo está en aumento y es muy preocupante. Y déjame agregar, ya sabes, Israel ejerciendo legítima defensa, a diferencia de las acciones de otros países, pero sobre esos otros países no se dice nada, mientras que cuando Israel se defiende, sí. Y nosotros, ya sabes, somos objeto de la ira de muchos allá afuera, desafortunadamente, debido al antisemitismo. Y en ese sentido, Alex, fue un gusto hablar contigo. Vamos a hablar de nuevo la próxima semana en este formato, ya que estarás fuera del país, en Estados Unidos. Yo estaré aquí, si Dios quiere, en Jerusalén. Josh Hasten, JNS News, JNS TV, Alex Treyman, el director general de JNS, está allá en Estados Unidos. Quiero agradecer a las personas detrás de cámaras aquí en JNS TV, nuestro operador de mesa, Vogel Enter, Yuri Stretsky, gerente de estación, Bárbara Kamenov, nuestra productora, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz y a todos los demás en JNS TV. Asegúrate de suscribirte y también danos un súper gracias ahí en YouTube. Visita jns.org para las últimas noticias de última hora de Israel, el Medio Oriente y todo el mundo judío. Nos vemos la próxima semana en Jerusalem Minute aquí en JNS TV. Que tengan una excelente semana todos.